SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el verano en los aeropuertos. Amenaza con ser un verano de congestión y de reclamación. Has anyone seen my bag? Look at that. Estos son los pasajeros del aeropuerto de Heathrow, donde literalmente preguntan dónde están mis maletas. Este ahora mismo es el paisaje de medio sistema aeroportuario europeo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Falta personal aeropuerto a aeropuerto. Salida del vuelo 80. De hecho, faltan dos tipos de personal que no han vuelto a sus puestos de trabajo después del COVID. Primero, el personal de las propias aerolíneas y segundo, los controladores aéreos que se marcharon y tampoco han vuelto. 6, 3, 2, Madrid. Please, passengers proceed to gate number. Y eso está afectando también a los aeropuertos españoles, porque esto no está ocurriendo aquí, esto ocurre fuera de aquí, pero todos los vuelos que conectan con España están sufriendo también problemas. Hay dos problemas fundamentalmente. Uno, un problema general. Durante el COVID se despidió de tal manera que el CEO de Qantas, Alan Joyce, decía: Well, I think the entire industry everywhere is experiencing this, and I think it does take a while. Que toda la industria está así y toda la industria está experimentando esto y que tardará 2 años esa industria en volver. Este es el problema general, el COVID y lo que fueron despidos excesivos. Ahora las aerolíneas son incapaces de volver a contratar todo lo que tenían. Pero hay además un segundo problema, un problema particular. En el Reino Unido, el Brexit permitió despedir mucho, pero ahora impide contratar a europeos. Es lo que decía Paul Scully, literalmente el ministro de Pequeño Comercio de Reino Unido, dice: es imposible contratar ahora. Well, I think we knew that the travel industry as a whole was already really hard pressed through COVID. We want to make sure that la industria del turismo está muy presionada desde el COVID, dice. Ahora hay que asegurarse de que el mercado laboral, que es rígido, permita contratar. Porque la economía ha pasado 2 años literalmente en coma. Ahora mismo esto es lo que tenemos. Tenemos demasiados despidos durante demasiado tiempo y una industria que, llegada a la recuperación, es incapaz de gestionarla. Se le ha atragantado el turismo a las aerolíneas y con ello hay un efecto dominó en agencias de viaje y en hoteles y en absolutamente todo lo demás. Así que vamos a hacer recorrido primero aeropuerto a aeropuerto, porque España tiene 3 focos de turismo: turismo británico, turismo alemán y turismo francés. Y los 3 están en jaque. Empezando por Londres, Begoña Arce, allí casi el 10% de las operaciones canceladas ahora mismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tanto la dirección de Heathrow como la de Gatwick, los 2 más grandes aeropuertos británicos, han impuesto límites al número de vuelos este verano. Un recorte para evitar miles de cancelaciones y el caos en la gestión de equipajes que ha venido ocurriendo en el Reino Unido desde Semana Santa. Las autoridades en Heathrow calculan que hasta dentro de 18 meses no se volverá a los niveles de normalidad de la prepandemia y han pedido a las líneas aéreas que supriman el 10% de sus vuelos este verano. El aeropuerto de Gatwick ha limitado también las operaciones. Solo habrá 825 vuelos al día en julio y 850 en agosto en lugar de los 900 previstos. La aerolínea más afectada en este caso es EasyJet. Su director ejecutivo, Johan Landgren, afirma que hay enormes dificultades para contratar personal a causa del Brexit, algo que también denuncia la dirección de Ryanair. Según Landgren, en EasyJet han tenido que rechazar 8.000 solicitudes de empleo debido a la nacionalidad de los solicitantes. La mayoría eran ciudadanos de la Unión Europea. Esto significa descartar de antemano entre un 35 y un 40% de posibles candidatos. Antes del Brexit, los rechazados apenas llegaban al 2,5%. La industria aeronáutica ha pedido al gobierno de Boris Johnson permisos de trabajo especiales para que el sector pueda contratar a europeos.
Ahora mismo este es el problema en el Reino Unido, pero es que el segundo foco, el del turismo alemán, está exactamente igual. En Alemania las cancelaciones llegan al 13% del total de vuelos. Frankfurt es el aeropuerto más afectado, pero no es el único afectado de toda la zona y de todo el país. Carmen Viñas. Los aeropuertos alemanes sufren desde hace semanas retrasos y cancelaciones masivas debido a una aguda falta de trabajadores. Las vacaciones de verano que comienzan en unas semanas podrían agravar aún más la situación. Solo Lufthansa quiere cancelar 900 vuelos en Múnich y Frankfurt en julio. Según un estudio del Instituto Alemán de Economía, actualmente faltan unos 7.200 trabajadores cualificados en los aeropuertos alemanes. Muchos se vieron afectados por los recortes de la pandemia y no han vuelto al sector, por lo que no hay reservas suficientes en el mercado para cubrir estas carencias de personal aéreo y de tierra. Los sindicatos denuncian que la carga para los trabajadores actuales ha aumentado enormemente y exigen un elevado aumento salarial, lo que podría facilitar la búsqueda de personal adicional. La Asociación Alemana de Transporte Aéreo pide un mayor despliegue de la Policía Federal en los aeropuertos y facilidades para contratar a trabajadores extranjeros, pero el gobierno de Olaf Scholz todavía no se ha pronunciado. Estamos yendo de menos a más. Reino Unido sirve a España 4,2 millones de turistas este año. Alemania sirve 5,1. Pero es que Francia, último destino, debiera servir 5,8. Y Marsella acaba de anunciar que también va a ir a la huelga porque tampoco es capaz de gestionar con el personal que tiene la capacidad de vuelos de los que debería disponer. Tenemos un problema porque cuando Marsella va a la huelga, Barcelona y Baleares van hacia los problemas. Esto está ocurriendo en todos los aeropuertos. This is Schiphol Airport in Amsterdam, Holland. Lo que están escuchando es el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Las colas siguen y siguen, dicen los viajeros. Es una cola infinita, sin aire acondicionado, con pasajeros agolpados allí, hasta el punto de que KLM ha tenido que enviar aviones vacíos para sacar a los pasajeros acumulados en terminales. Y en Bruselas ha ocurrido exactamente lo mismo. Falta personal allí hasta el punto de que Bruselas tuvo que cerrar totalmente la salida de vuelos porque era incapaz de gestionar esa salida. Así que lo que les estamos contando hoy es el paisaje general en lo geográfico. Tenemos un problema, ha habido demasiados despidos, ahora mismo no hay capacidad de contratación y el sector de los aeropuertos y de las aerolíneas está absolutamente atragantado, incapaz de digerir el verano. Les digo de los aeropuertos, que es lo que acabamos de ver, porque también está atragantado el de las aerolíneas. British Airways despidió a 10.000 de sus 42.000 empleados. Ahora ha sido forzada a recortar 1 de cada 10 vuelos que tiene, porque le falta 1 de cada 4 trabajadores que tenía. Lufthansa ha tenido que cancelar 900 vuelos domésticos y otros tantos europeos por falta de personal, y su filial de bajo coste, Eurowings, ha tenido también que cerrar cientos de vuelos. No detalla cuántos vuelos va a cerrar, pero todas sus frecuencias son las de viernes, sábado y domingo, es decir, en torno al 5% de su capacidad de fin de semana. EasyJet ha cancelado también el 13% de los vuelos que tenía. EasyJet argumenta que no es capaz de contratar porque es una compañía británica y tiene que contratar mano de obra británica. Así que ahora mismo dice lo que tiene es un problema de digestión de personal. Estas son ahora mismo las grandes compañías afectadas. Además, hay amenazas de huelga en Ryanair, amenaza de huelga en EasyJet y ahora mismo aerolíneas incapaces de gestionar sus veranos. Y mientras en España, esta es la situación. Aquí ha habido problemas de espera, pero nada que ver con aerolíneas ni con controladores. Aquí el problema era falta de policía.
el Gobierno anunció la contratación primero de 200, después de 500 agentes. Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Le puedo confirmar que en este mismo momento ya se están produciendo la recuperación de nuevas plazas. Hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas precisamente para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano y, por tanto, una mayor afluencia de viajeros en nuestros aeropuertos. En estos momentos, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí no tenemos el problema que estamos viendo en el resto del paisaje aeroportuario europeo, pero sí tenemos problemas, o al menos hemos tenido, en controles. Cuéntanos cómo está la situación de contratación de aerolíneas, aeropuertos y cómo está la contratación de policías. Sí, aquí no hemos tenido el problema que ha habido en otros aeropuertos porque en España el esquema de ERTES ha permitido tanto a las aerolíneas como a los aeropuertos mantener las plantillas. AENA y ENAIRE han vuelto con todo su personal y, de hecho, ENAIRE ha ampliado el número de controladores para este verano. Aquí la congestión en los aeropuertos, como decías, ha estado sobre todo en los controles de pasaportes por la falta de agentes de policía, un problema que se está resolviendo, según explica el presidente de la patronal de las líneas aéreas, Javier Gándara. El Ministerio de Interior ha reaccionado, entonces han puesto 500 policías más en todos los aeropuertos principales y también han aceptado una petición que llevamos tiempo haciendo nosotros, que era que se permitiese excepcionalmente a los británicos que la primera fase, que es el control de ese pasaporte, se pudiese hacer como se hacía antes en los sistemas ABC, en los sistemas automáticos. Entonces nosotros confiamos en que eso permite precisamente descongestionar todos los filtros y no volver a tener pues esas imágenes tan indeseables que hemos visto en los últimos días o en las últimas semanas. Los problemas de congestión en los aeropuertos europeos por falta de personal sí afectan a España porque, como decías antes, algunos de esos vuelos cancelados tenían origen o destino en nuestro país. El problema aquí sí que son las huelgas anunciadas por los tripulantes de cabina en Ryanair y en EasyJet. Así que lo que tenemos es problemas varios en varias geografías y un denominador común. Este va a ser el verano de las reclamaciones. Sin ninguna duda, este va a ser el verano de la reclamación si usted va a pasar por un aeropuerto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si el problema es un aeropuerto internacional? ¿Qué hacer si se pierde la conexión? ¿Dónde y cómo reclamar? Portavoz de Facua, Rubén Sánchez, secretario general de Facua. ¿Qué hacer si uno vive todo este, delicioso infierno? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay un altísimo porcentaje de usuarios que por desconocimiento se conforman con un vuelo alternativo o la devolución del importe del billete, pero tienen derecho a muchísimo más. De entrada, 250, 400 o 600 euros de compensación directa en función del número de kilómetros del vuelo. Y, por supuesto, todos los gastos que han sufrido los pueden recuperar reclamándoselos a la aerolínea. Si ya no pueden disfrutar de la noche de hotel y no les devuelven todo el dinero, tienen que reclamárselo a la compañía aérea. Si han perdido dinero, por ejemplo, en espectáculos que iban a disfrutar en esos días de vacaciones, también pueden reclamárselos a la aerolínea. En caso de que se niegue, denunciar en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que además, desde hace muy poco, sus resoluciones son vinculantes de obligado cumplimiento. Es decir, si dan la razón al consumidor y la compañía pasa, se puede acudir a tribunales prácticamente para que se ejecute la resolución. Pues Rubén Sánchez, gracias. Esta ahora mismo es la situación de un verano que va a ser de reclamaciones seguro y de precios probables, porque lo que ahora mismo aparece y lo que ahora mismo se divisa es menos vuelos, pero más caros, mucho más caros. Pere Suau, profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, profesor de gestión de transporte aéreo en Cranfield University en Reino Unido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, la recuperación del sector aéreo, ¿la falta de personal pospone esa recuperación? ¿Ha habido mala planificación aquí? No creo que la recuperación se esté posponiendo. En realidad lo que estamos viendo es el resultado de una recuperación que ha sido pues realmente buena, especialmente en los mercados domésticos e intraeuropeos, donde sí que es cierto que la recuperación ha sido un poquito más lenta o está siendo siguiendo la velocidad, digamos, prevista, ¿no? Un poquito más lenta es en el largo radio, ¿no? Pero no es que haya habido una mala planificación. Lo que ha habido ciertamente es una dificultad en volver a la actividad. No hay que olvidar que el sector tuvo un parón completo, donde las empresas del sector tuvieron que parar en su totalidad, ¿no? Y esto, pues, en algunos países como España, mediante los ERTES, pues, ha permitido mantener parte de la plantilla, ¿no? Dentro de las empresas. En otros países no ha sido tan fácil y ahora, pues, hay que reabsorber estas plantillas. También ha habido fugas de capital humano
y no es una situación sencilla, pero en cuanto a la recuperación, lo que hay que decir es que ha sido buena y está siendo buena. ¿Puede haber aquí un efecto dominó? Quiero decir, Marsella anuncia huelga, Baleares y Barcelona tiemblan. ¿Puede haber un efecto dominó aquí, pese a que España sí ha hecho sus deberes y pese a que en España no faltan plantillas? Alemania, Francia y el Reino Unido pueden tumbar la recuperación española. Bueno, tumbar quizás es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí que es cierto que el transporte aéreo, la industria de la aviación es una industria en red. Es decir, que lo que suceda en un país tiene implicaciones en otro, porque los vuelos pues van de un país a otro, ¿no? Es decir, que si, aunque España pues tenga unas condiciones mejores que otros países, sí que es verdad que retrasos y situaciones difíciles en otros países, pues obviamente pues pueden afectar a toda la cadena de vuelos que puede haber en España, ¿no? Pues en este sentido sí que se prevé un verano difícil en este sentido y en cuanto a retrasos, cancelaciones, que no necesariamente tienen que ver con lo que esté sucediendo en los aeropuertos españoles o las aerolíneas españolas, ¿no? ¿Y esto significa precio más caro sí o sí? ¿Vamos a tener menos vuelos? British está diciendo 10% menos, Lufthansa está diciendo 13% menos. ¿Vamos a tener menos vuelos, pero vamos a ser más caros? Bueno, la cuestión de los precios, es cierto que los precios de los vuelos están subiendo, pero el mayor factor que está afectando esta subida de precios tiene más bien que ver con la cuestión del petróleo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que el petróleo es uno de los costes principales de las compañías aéreas, el fuel, y es un coste sobre el cual no tienen control. Normalmente lo que han hecho es utilizar coberturas, es decir, una especie de seguros, ¿no? que te protegen de las fluctuaciones del precio. Sin embargo, estas coberturas pues hay que irlas renovando progresivamente y obviamente pues el impacto de la subida de precios del petróleo pues se va notando cada vez más en los billetes, ¿no? Si además pues añadimos, ¿no?, una situación, ¿no?, de una demanda importante, sobre todo en estos meses de verano, motivada porque la gente quiere salir, hay gente que también tiene disponible pues dinero que ha ahorrado durante la pandemia y hay muchas ganas, pues, y hay este pequeño desequilibrio, ¿no?, con algunas pequeñas cancelaciones, pues todo esto obviamente no ayuda a que los precios se puedan contener. Pues profesor de gestión del transporte aéreo en Cranfield University en Reino Unido, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Este es el paisaje que se nos dibuja y que concluye así, con precios más caros por petróleo o por problemas de personal, pero precios más caros. Despegar va a ser más caro y una vez que uno aterriza, pagar va a ser mucho más caro, porque hostelería, turismo están aumentando precios de una manera absolutamente brutal, entre 20 y 40% en las grandes cadenas de hoteles. Ahora mismo nos enfrentamos a uno de los veranos más caros de nuestras vidas. Lo ha visto Toñi Fernández. Desde Huelva y con el Atlántico a la espalda, la enumeración de lo que más ha subido que hace el dueño de Lino Lantilla coincide casi con su carta. El boquerón, el lenguado, la dorada, la lubina, todo está al doble de precio. Lo que costaba 10 vale 20, lo que costaba 15 vale 20, lo que costaba 12 vale 18. Ha ido por todas las nubes. Y eso que Antonio compra a menudo directamente a los barcos. En la bodeguilla Santa Marta, en Santiago de Compostela, se han hecho sitio la vanguardia gastronómica y la inflación. El kilo de arroz, un arroz especial que consumimos para nuestros arrocitos y tal, pues nos pasó de 2,30 € a 4,10 €. Entonces es una locura. Podemos seguir por el azúcar, que se encareció unos 40 céntimos, la nata... Javier asegura que hasta ahora ha mantenido precios, pero que va a encarecer su carta un 25%. Cada comensal pagará en torno a los 30 €, antes eran 20. Aquí en Galicia vamos a tener que poner los precios pues a nivel europeo, de capitales europeas, llámese París, Francia, Múnich o tal. Un cafecito que ahora lo cobramos a 1,30, pues como sigamos así lo vamos a tener que poner a 3 €.
porque es una locura. Los precios son el gran problema para los hosteleros con plantillas estables. Para quienes viven del verano, sufren picos de consumo en su negocio. El dolor de cabeza es otro aún mayor. La falta de camareros, cocineros, pinches, maîtres. Es brutal, o sea, está todo el mundo buscando personal, todo el mundo tiene déficit de personal. El incremento de la materia prima la puede repercutir en nuestros precios, o sea, se lo puede repercutir al cliente, pero la falta de personal no se la puede repercutir a nadie. O sea, nos la repercutimos a nosotros mismos hasta donde llegamos. Tomeu López es dueño de 3 restaurantes, uno de ellos La Meme de Palma. Entre cumplidos por lo sofisticado de su cocina, la página web advierte de su cierre temporal. No especifica la razón, pero es por falta de personal. Recibimos poquísimos currículums y la mayoría son de gente sin experiencia en hostelería. Puedes contratar a alguno para que te apoye, pero no puedes basar una plantilla en gente sin experiencia. Nos queda la noche, nos quedan las copas. Ventura del Álamo es el dueño de Vive Toledo. Las copas se han podido subir, incluso creo que se ha compensado. Al público no le importa tanto, no hay tanta competencia. Un combinado normal, que es lo que más se bebe, un gin tonic, estamos hablando de 8 euros y ahora puede valer hasta 10 euros en la media que tiene. Una copa elaborada, ¿vale? Pero ojo que si el gin tonic va con vistas, girará en torno a los 14 euros y esto es solo una estadística, eso es solo una media. Verano de reclamaciones y verano de precio. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.